La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Yo le pido que esté muy atento, que tenga su corazón muy dispuesto para que esta mañana entendamos algo sencillo pero poderoso para nuestra vida. Amén. Algo sencillo pero poderoso, que si logramos entenderlo, yo sé que su fe y mi fe se va a fortalecer en esta mañana. Amén. Dice la palabra, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1. Dice la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo: de cierto os digo. ¿Qué dice el Señor? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ¿quién es? El pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, ¿qué pasa? No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dejémoslo hasta ahí nada más. Leamos una vez más el versículo 1. De cierto, dice el Señor, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mire, entendiendo esto que Dios nos ha venido enseñando, de los derechos legales, de la autoridad, de todo lo que Cristo el Señor hizo, no solamente en la cruz, sino durante toda su vida. El Señor Jesucristo hizo una obra perfecta y nos dejó un montón de cosas listas para que usted y yo las disfrutemos, ¿sí o no? Nos dejó un montón de cosas listas, están lísticas, preparaditas, como cuando su mamá, su papá, su esposa le dice: ahí está el almuerzo en la mesa, ¿sí o no? ¿Qué hace falta? Que usted se siente y se lo disfrute, ¿sí o no? Así mismo el Señor Jesucristo dejó un montón de cosas listas, solo para que usted y yo las disfrutemos, amén. Pero ¿cómo podemos acceder a ellas? A través de la fe, ¿sí? A través de que creamos que Jesucristo el Señor es el Hijo de Dios, que nos salvó, que derramó su sangre en la cruz, que su obra fue perfecta y que nos compró a precio de sangre, amén. Por la fe usted y yo tenemos entrada, acceso para disfrutar de todas aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo compró y nos dejó preparadas, amén. Pero pasa algo, pasa una cosa. Pasa que el enemigo llegó a este mundo. El enemigo, Satanás, fue echado del cielo, ¿sí? El enemigo se rebeló contra Dios, quiso poner un trono al lado del de Dios, convenció a la tercera parte de los ángeles y por su rebelión fue echado del cielo. Ya no fue más el querubín protector, ya no fue más aquel lucero de la mañana, no, ya no fue ese ángel, ese querubín hermoso, no, ya fue desechado, fue echado al abismo con la tercera parte de los ángeles que le siguieron. ¿Y qué pasó? Que Satanás con esos demonios quedaron por allí. Y cuando Dios hace la creación, cuando Dios crea el universo, el mundo, hace al hombre, pone al hombre como gerente de toda esta creación, ¿sí? No se me distraiga, sígame por favor en esto. Dios crea a Adán y a Eva y los pone como gerentes, como señores
de esta creación, ¿cierto que sí? Dios les dice: multiplicaos, señoread, fructificad, multiplicaos, señoread la tierra, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales, sobre las plantas, sobre todo, ¿sí? Dios le dio el señorío. Adán y Eva eran los señores de esta tierra, de toda la creación. Pero resulta que entró Satanás, ¿sí? Entró Satanás a la creación. ¿Cómo entró Satanás a la creación? No entró por la puerta de las ovejas, porque estaba establecido que todo ser humano tenía que ser descendiente de Adán, y todo ser humano tiene que nacer de mujer para poder hacer parte de esta creación, ¿sí o no? Para poder tener autoridad en la creación tenía que ser humano, y para poder ser ser humano tenía que nacer de mujer en esta tierra, ¿sí? Pero Satanás no lo hizo, simplemente tomó el cuerpo de una serpiente, tomó esa forma, le habló a Eva, la engañó. Con engaños logró que ella desobedeciera a Dios, y Eva, desobedeciendo a Dios, le dio también a su marido. Adán no fue engañado, simplemente escuchó la voz de su mujer, y por no perderla le hizo caso a la mujer y desobedeció también a Dios. De esa manera ellos le estaban entregando el señorío que Dios le había dado a ellos, se lo estaban entregando al enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos, que eran los señores de la creación, le estaban entregando el señorío que Dios les dio a ellos, se los estaban entregando por obediencia a Satanás. De ahí en adelante Satanás tomó el gobierno de la humanidad a causa del pecado, porque todo aquel que tuviera pecado era esclavo de Satanás, ¿sí? Todo aquel que tuviera pecado era esclavo de Satanás. Mientras un ser humano tuviera pecado, Satanás tenía poder, tenía autoridad, tenía derecho sobre él de enfermarlo, de la muerte, ¿sí? Eso fue. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿Cómo vino el Señor Jesucristo a esta tierra? ¿Será que Él sí entró por la puerta del redil? Claro que sí. Porque Él, como Dios todopoderoso, podría haber bajado en un rayo. ¡Fu! ¿Sí o no? Un rayo, se abre el cielo, se abren las nubes, unas trompetas tremendas, y ir bajando Jesús, así como ascendió, ¿sí? Tal vez lo hubiera podido haber hecho así, y bajar ya grande, adulto, a hacer su obra, a predicar, a hacer milagros. ¿Él es Dios? Claro que sí. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? Jesús lo hizo de la manera correcta, de la manera adecuada, de la manera legal. Amén. Jesús vino y entró a este redil por la puerta de las ovejas. Nació de mujer, ser humano admitido, legal, como debe ser, ¿sí? O sea que Satanás, lo que estableció Satanás, lo que estableció el diablo en esta humanidad, fue a través de engaños. Por lo tanto, era ilegal. Pero el ser humano sirvió al pecado. De ahí en adelante, después de Adán y Eva, su naturaleza empezó a ser una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Satanás tuvo derecho y autoridad sobre el ser humano. Mire, Dios es tan ordenado y Dios es tan fiel que Dios lo que hace, lo hace bien, ¿sí o no? Y Dios le dijo al ser humano: ustedes son los señores de esta creación, señoren sobre todo. Y si ellos, con esa autoridad que Dios les dio, ellos decidieron dársela a otro, Dios respetó eso, ¿sí? Porque Dios hubiera podido haber dicho: ustedes pecaron, los consumo, los acabo, a la serpiente la pico en pedacitos y hago otra creación, ¿sí? Hubiera sido fácil para Él. Un chasquido de dedos y ya, el Todopoderoso, ¿sí o no? Pero no, sencillamente Dios respetó el orden que había hecho, porque lo que Dios había hecho, lo había hecho en serio y lo había hecho para grandes cosas. Entonces Dios, aunque vio su propósito y su proyecto echado a perder, Él respetó, porque le dio la autoridad al hombre y a la mujer, y ellos se la dieron a otro, y Dios respetó eso y empezó a buscar la manera de seguir compartiendo con el hombre, empezó a buscar la manera de seguir teniendo contacto con el ser humano, empezó a buscarla, pero se ideó un plan, y ese plan se llama Jesucristo el Señor. Y ese plan fue perfecto, fue legal y fue bueno, porque ese plan fue con lujo de detalles, hermano, porque el Señor Jesucristo llegó a esta tierra, entró a este redil de los seres humanos de la manera correcta, por la puerta de las ovejas, amén. Por lo tanto,
tanto Él es el pastor. Él estuvo entre nosotros de una manera legal, no con engaños, no como Satanás, que siendo un espíritu vino y quiso afectar a los seres humanos. Eso no estaba autorizado. Pero a causa de la autoridad que tenía Adán y Eva, ellos se la dieron y se la concedieron a Satanás y sencillamente fue así. Pero el Señor Jesucristo sí entró a este redil por la puerta, por lo tanto es el pastor de las ovejas. Amén. Vamos hasta allí, tranquilo que ya lo vamos a entender mejor. Vaya a Colosenses, capítulo número 2. Colosenses, capítulo número 2, versículo 13 en adelante. Colosenses 2:13. ¿Lo tiene? No se lo pierda, por favor. Dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo? Clavándola en la cruz. Mire, lo único que yo quiero que usted y yo afirmemos y entendamos, y lo que el Señor quiere esta mañana, que afirmemos y entendamos en nuestra fe, es que todo lo que, escúcheme, todo lo que el diablo estableció en el ser humano, todo lo que el diablo estableció en la raza humana fue ilegal, no tiene piso, no tiene argumento válido en el mundo espiritual. Pero lo que el Señor Jesucristo estableció aquí en la tierra para el ser humano sí tiene piso, es legal y tiene argumento. Usted como que no me escuchó. ¿Usted quiere que yo se lo diga así, sí o no, fuerte? No, ahorita se lo digo así, por ahora no. Escúcheme otra vez. Satanás es un ladrón y un salteador. Ingresó al mundo, ingresó a la creación, ingresó a los seres humanos, ingresó y quiso afectar al ser humano de una manera ilegal, porque él era un espíritu y Dios le dio la autoridad sobre la creación. Fue a una carne, a un ser humano de carne, ¿sí? Y ellos fueron los que deberían señorear sobre esta tierra. Pero Satanás con engaño se apoderó de esa autoridad, siendo un espíritu, ingresó a este planeta Tierra, a esta creación de una manera ilegal, pero logró tener autoridad a través del pecado. En cambio, el Señor Jesucristo ingresó a esta tierra como un ser humano legalmente por la puerta de las ovejas, nacido de mujer. Por lo tanto, fue un bebé, creció, se formó, fue un niño, un adolescente, un joven. La gente diría, pero ¿por qué todo ese proceso? ¿Pero por qué necesidad tuvo Jesús de ser un bebé, de pasar unos 2 años ahí como un bebé y tal vez inútil? Todavía no podía hacer la obra del Padre. Y nada más a los 12 años es que se empieza a escuchar a Jesús hablar de que él necesitaba estar en los negocios del Padre. Apenas a los 12 años se ve que Jesús empezó a descubrir y a entender el propósito del Padre en su vida. Y alguien diría, pero ¿por qué? ¿Por qué tantos años allí creciendo, tener que crecer, tener que formarse, tener que... Porque el Señor Jesucristo sí lo hizo de una manera legal. Para poder, escuche, para poder que lo que Él ganara, que lo que Él estableciera en este planeta Tierra, si fuera legal, tuviera argumento y tuviera piso para todo aquel que crea en Él. Qué bueno que lográramos entender de esta manera que la enfermedad no tiene piso en el ser humano. Que la enfermedad, no en el ser humano, se lo quiero precisar. La enfermedad no tiene piso, no tiene legalidad, ni tiene argumento en el cristiano. Porque nosotros ya hemos creído en Cristo Jesús. ¿Saben quién sí tiene piso? ¿Saben quién sí tiene argumento legal y válido? La enfermedad y la ruina y todo esto, en los que todavía practican el pecado, en los que todavía no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor. En ellos sí. Porque mientras haya pecado, el enemigo dice, este es mío.
Este tiene algo mío y yo tengo derecho, ¿sí o no? Pero usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús nuestro Señor, Él nos ha justificado con su sangre. Él nos ha perdonado ¿cuántos pecados? Todos los pecados, nos lo ha perdonado. Por lo tanto, el enemigo no tiene autoridad ni derecho sobre nosotros. Por lo tanto, en el cristiano la enfermedad no tiene piso, ni legalidad, ni derecho. Por lo tanto, en el cristiano no tiene piso, ni legalidad, ni derecho la enfermedad, ni la ruina, ni la miseria, ni la desgracia. Porque Cristo lo que hizo, lo hizo legalmente. Y legalmente estableció para usted sanidad, estableció para mí vida eterna, estableció salvación, estableció prosperidad, estableció paz. Lo que Cristo estableció, si es legal, es verdadero y duradero. Si tiene piso, no se conforme a la enfermedad es una mentira. La ruina en la vida del cristiano es una mentira, a menos de que usted esté deshonrando a Dios con sus bienes, a menos de que usted no esté honrando al Señor con su diezmo, con su ofrenda, y esté haciendo negocios ilícitos. A menos de que usted esté haciendo eso, bueno, el enemigo sí tiene lugar ahí. Pero si usted con sus finanzas honra al Señor, le da la parte que le corresponde con su diezmo, con su ofrenda, usted tiene que saber que la ruina, la miseria, la escasez no tiene piso ni argumento en su vida. Por lo tanto, se tiene que ir. Por lo tanto, se tiene que establecer lo que Cristo estableció, porque Él sí lo estableció legalmente, con piso y con argumento. Mire, usted logra entender esto, hermano, y algo tremendo tiene que pasar en usted. Algo tremendo tiene que pasar en nuestras vidas. Porque es que lo que el Señor Jesucristo, la gente siempre mira y ve al Señor Jesús como un personaje religioso, ¿sí? Jesucristo, personaje religioso. No es verdad. Mire, el Señor Jesucristo lo que hizo cada día de su vida aquí en la tierra fueron transacciones legales, hermano. Fueron como un abogado, ¿sí? Como un abogado que encuentra un caso retorcido y reperdido de un cliente y empieza a buscar la manera y empieza a hacer todo lo propicio y empieza a reunir los papeles, los argumentos, empieza a reunir los testigos, empieza a reunir todo lo que necesita para poder librar a ese cliente que está más enredado que... Sí, eso es. El Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra cada día de su vida como un abogado, haciendo paso a paso, día a día, lo que tenía que hacer para que legalmente Él pudiera comprarnos y arrebatarnos de las garras de Satanás, del gobierno de las tinieblas. Él tenía que hacerlo legalmente, porque si no estaríamos perdidos. Claro. Un ilegal queriendo sacar otro ilegal no tiene poder, no tiene autoridad, ¿sí o no? Pero Jesucristo fue legal, Jesucristo hizo las cosas al derecho. Y Él, no más que un personaje religioso como lo tiene la gente, Él fue alguien que vino, hizo transacciones, hizo movimientos precisos para que con argumentos legales, hermano, en el mundo espiritual pudiera librarnos, pudiera destruir lo que el contrato que Adán le había firmado a Satanás, cediéndole el señorío sobre la tierra y sobre el ser humano, anulando ese acta, anulando ese contrato legalmente para darnos libertad a usted y a mí. ¿Cuántos son libres aquí? Bueno, dile ese aplauso si se lo va a dar al Señor. Si somos libres es porque Cristo nos ha hecho libres, amén. Entonces, ya usted está ubicando la cosa como es. Ya usted sabe que Satanás es aquel ladrón y salteador que vino a usurpar, ¿sí o no? Que vino a dañar, a matar, a destruir, porque entró por otro lado, porque entró por otro lugar, como lo dice Juan 10:1. Entró por otro lugar, es ladrón, es un salteador, es un ilegal. Pero el que entra al redil por la puerta de las ovejas, ese es el pastor. Y sus ovejas oyen su voz, ¿sí o no? Y le siguen. Y el pastor, con derecho y autoridad por ser el pastor, establece lo que tiene que establecer, ¿sí? De una manera legal. Entonces siga leyendo, escuche, mire lo que dice el versículo, bueno, desde el 13 otra vez, leámoslo. Con ese entendimiento, leamos nuevamente esos versículos, mire, y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué más hizo el Señor? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué más hizo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué acta era esa? Cuénteme. Era aquel contrato que sin saberlo Adán le había firmado al enemigo, cediéndole la autoridad a él por el hecho de obedecerle. La Biblia dice que aquel que se somete a otro en obediencia es esclavo de aquel a quien obedece, ¿sí? Y Adán y Eva decidieron obedecer al diablo y no a Dios. Por lo tanto se hicieron esclavos del enemigo y le cedieron ese derecho. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente en ese versículo, Colosenses 2:14. Con unas palabras un poquito más claras, escuche. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Sí me escuchó? Está hablando en términos legales. Está diciendo, Jesucristo eliminó, anuló, le puso cancelado, anulado a el acta con los cargos que estaban contra nosotros. Nosotros le pertenecíamos al diablo. El diablo tenía derecho contra nosotros y sobre nosotros por el hecho de pecar, por el hecho de hacer lo malo. El diablo tenía derecho sobre nosotros. Derecho tenía. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor Jesucristo abrió una puerta, abrió una oportunidad para que el ser humano dejara de ser pecador y por lo tanto pudo coger ese acta y decir, esto ya no es obligatorio. Esto ya no es obligatorio. Usted ya no podrá esclavizar a todo el mundo, porque abría una puerta, porque abría un puente especial para que la gente deje de ser pecadora. Por lo tanto, anulo este acta que obligaba a todo ser humano que nacía en esta tierra a ser pecador y a estar bajo el gobierno tuyo. La anulo porque ahora a través de mí, dijo el Señor, la gente puede salvarse, tener vida eterna y dejar de ser pecador. Estamos hablando de dos gobiernos. Estamos hablando del gobierno que Adán y Eva le cedieron a Satanás, y estamos hablando del gobierno de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Amén. Y el Señor Jesucristo fue el que hizo las transacciones, el que hizo aquí, allá, hizo actas, hizo todo para que el reino de Dios pudiera legalmente establecerse en esta tierra. Yo no sé si usted me entiende. Y anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Había un acta donde el enemigo decía adúltero, mire, Héctor Andrés, mentiroso, ladrón, adúltero, malicioso, pecador, de todo. Había una lista tremenda con fechas, días y horas donde el Satanás decía, mire, este me pertenece, mire lo que ha hecho, Y era verdad, hasta Adán era verdad. Hasta Cristo, perdón, era verdad, porque Adán se lo dio, se lo admitió, se lo permitió por la autoridad que Dios le dio. Pero esa acta el Señor Jesucristo la anuló y la clavó en la cruz. Amén. Lea otra vez el 14 y sigamos hasta el 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo fue que los exhibió? ¿Cómo fue que triunfó? Le voy a contar. Jesucristo, estando legalmente en esta tierra, haciendo parte del redil, entonces la ley del pecado, la ley que había adquirido, que le había dado Adán a Satanás, era que Satanás tenía derecho de traer muerte sobre aquel que pecaba, ¿sí? Ese era el derecho que tenía Satanás. Satanás tenía derecho y tiene derecho sobre aquellos que pecan, ¿sí? Aquellos que tienen pecado, aquellos que pecan, entonces el enemigo tiene derecho de traer muerte, y muerte es enfermedad, es desgracia, miseria, ¿sí? Eso fue. Pero resulta que aquel gobernador que estaba en ese momento, que era el reino de las tinieblas, que era Satanás y el reino de las tinieblas, que gobernaban el mundo, que gobernaban al ser humano, que los tenían esclavizados al pecado, ese gobernador se equivocó y cometió un error, porque trató a Jesucristo el Señor como que fuera un pecador, y lo llevó a la muerte y lo mató como que fuera un pecador. Pero él no fue un pecador.
Él no pecó, dice la Biblia. ¿Usted está convencido de eso o no? Él no pecó, dice la Biblia, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el enemigo se encegueció viendo al Hijo de Dios ahí tan a la mano, diciendo: yo me voy a desquitar, aquí es mi oportunidad. Y se encegueció y se olvidó de todo y dijo: a este lo mato porque lo mato. Y incitó a la gente a que lo crucificara, lo matara, no sabiendo que Jesús estaba planeando una coartada impresionante. No sabiendo que cuando Jesús el Señor iba camino a la cruz del Calvario, no era como lo dice el Papa ni como lo dice la gente, que era su momento de derrota, ¿sí? Que era la derrota de Jesús. No, eso es mentira. El camino de Jesús hacia el Calvario, hacia la cruz, fue su desfile de victoria ante el demonio y ante las obras de las tinieblas y ante Satanás. Solo que ni siquiera el diablo se dio cuenta. Él estaba feliz celebrando, diciendo: lo vencí, pude con Jesús. Ni siquiera, es que él es bruto, hermano. Ni siquiera se daba cuenta. Pero Jesús estaba calladito. Iba para la cruz, en sufrimiento, en dolor, pero él ya sabía lo que estaba haciendo. Y ese camino hacia la cruz fue su desfile de victoria. Y cuando él estuvo allá clavado en la cruz, escúcheme, en un monte, en la cima de un monte, y aparte de eso estaba en alto, colgado de una cruz, a la vista de todo mundo. Por eso el Señor dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo el Señor, colgado en la cruz, fue la prueba magna de que Satanás se había equivocado. Por lo tanto, su reino había sido derrocado. Ay, yo no sé si usted me entiende. Jesucristo el Señor en la cruz, muerto, fue la prueba maestra. Se mostró a ojos de todo el mundo para mostrarle: mire, yo no fui pecador, yo no pequé y Satanás me mató, cometí un error. Queda derrocado su reino, queda derrocado su imperio en esta tierra. Y por eso fue que Él los exhibió públicamente. El que estaba allá en la cruz no era Jesucristo el Señor, no era el Hijo de Dios, era su pecado, mi pecado, y era el reino de las tinieblas que estaba muriendo en ese momento. Porque la prueba máxima fue Jesús en la cruz. El diablo se equivocó. Él no podía tener derecho sobre un santo. Él no podía tocar a un santo. No podía. Su derecho estaba con los pecadores. Y a ese santo, a Jesucristo el Señor, lo tocó y lo llevó hasta la muerte. Y cuando él cayó en cuenta, Jesús había muerto y celebró. Pero resulta que el Todopoderoso le dijo: te equivocaste. Hiciste lo que no podías. Por lo tanto, tu reino es derrocado. Y por eso Jesucristo el Señor bajó hasta las profundidades del abismo, le arrebató las llaves del Hades de la muerte, porque ya no podía obligar a la gente a pecar y a llevarlos al infierno. Ya no, porque Jesucristo el Señor derrocó su imperio, su reino, y abrió un camino nuevo y vivo hacia el Padre. ¡Aleluya! Yo le voy a mostrar cómo de verdad sí fue un desfile de victoria, hermano. Bueno, ahí mismo, yo le voy a leer la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy y la versión traducción del lenguaje actual lo dicen de esa manera. En el versículo 15. Póngale cuidado. Dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Eso dice la Dios habla hoy. Eso lo dice, se lo voy a leer otra vez. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Esos eran los demonios con Satanás, tenían el poder, la autoridad. Y los despojó de su poder por medio de Cristo y los humilló públicamente. Los humilló públicamente, ¿por qué? Porque exhibió su error. Dijo: se equivocaron y aquí está la prueba, ellos se equivocaron, hicieron algo que no debían hacer. Y los humilló públicamente por medio de Cristo, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso.
Cuando Jesús iba para la cruz, todo el mundo decía que pesar. Lo derrotaron. Y Satanás cantaba victoria, decía, no, lo derrotamos al Hijo de Dios. Señor, qué tremendo. No sabían que Jesús tenía esa coartada allí tan guardadita, tan bien hecha, que su camino a la cruz fue un desfile de victoria. Yo no sé, yo casi me despeino, y eso que casi no tengo pelo, encontrándome con este versículo. Y yo le di y busqué la traducción del lenguaje actual, y también dice su desfile de victoria, su desfile victorioso. Y yo decía, pero ¿cuál desfile, hermano? ¿Por qué? No entiendo. Pero fue su camino a la cruz, haciendo todo desde que nació, lo hizo bien, legalmente, no pecó. Si hubiera pecado, no hubiera servido como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero ese Jesús, el Señor, no pecó, se guardó, hizo la voluntad del Padre, estableció el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando iba a la cruz, eran sus últimos momentos de ese broche de oro con el que Jesús estaba cerrando su obra y su tarea aquí en la tierra. Iba hacia la cruz y fue su desfile de victoria, porque el hecho de estar así, ya maltratado, hermano, molido su carne. Si usted ha escuchado o ha estudiado alguna vez científicamente el sufrimiento del Señor Jesús, ya lo habían azotado, hermano, su carne estaba partida. Dice la Biblia, que Él era una sola llaga. Todas las llagas, tantas que tenían, se juntaron y casi que ni tenía piel. Era una sola llaga, mi Señor Jesucristo. Estaba maltratado con su corona de espinas, estaba lleno de muchos dolores, estaba obligando y forzando a su cuerpo a responder para llegar hasta la cruz y lograr su objetivo. Y camino a la cruz, en ese padecimiento, porque ya sabía que lo habían condenado a muerte, Jesús sabía que no iba a la muerte. Jesús sabía que iba a cerrar ¿cómo llamamos a esto? A cerrar esa obra tremenda, a cerrar su gestión legal en esta tierra para poder rescatar al ser humano. Y por lo tanto, no fue su desfile de derrota, fue su desfile de victoria. Porque mientras iba en ese sufrimiento hacia la cruz, estaba exhibiendo que el reino de las tinieblas estaba cayendo, porque cometieron una injusticia, porque hicieron lo que no se podía. Por lo tanto, su autoridad les fue quitada, su derecho les fue derrocado, y un nuevo reino fue establecido, que fue el reino de Dios. Yo no sé si usted entiende. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Ay, Señor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Tuvo derecho, sí pudo hacerlo. Tenía todo el derecho el Señor Jesucristo, toda la autoridad, porque ya el reino de las tinieblas estaba siendo derrocado, destruido. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que tenía los cargos en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿De qué los despojó? Los despojó de la autoridad que ellos tenían. Los despojó del derecho que tenían de afectar al pecador, de someter a la humanidad a la muerte. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo el Señor venció. Jesucristo el Señor derrocó el poder del diablo en esta tierra. Por lo tanto, todo lo que el diablo trajo a esta humanidad, si usted cree en Cristo, no tiene piso ni tiene derecho de estar en su vida. En cambio, lo que Cristo estableció sí tiene derecho. Y la Biblia dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y el precio de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que en su pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos. La Biblia dice que la descendencia de los justos será bendita. La Biblia dice que tu familia es bendita. La Biblia dice que la enfermedad no tiene piso en tu vida. La Biblia dice que la ruina no tiene derecho de estar en tu vida. El Señor vino para dar vida en abundancia. El Señor vino para destruir las obras del diablo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? No sé si usted entendió algo, pero le pido que se coloque de pie.
y reciba su milagro en esta mañana. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.